Sri Sri Radha Madhavasta Saki ki, Sri Radha Syama Sundar ki, Sri Krishna Balaram Giriraj Govardhan ki, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, buenos días a las clases matutinas diarias del Srimad Bhagavatam, es con Asunción Mandir. Estamos día sábado, hoy 22 de octubre del 2022. Como es habitual, estos días sábados nosotros tenemos un estudio resumido de los primeros 3 cantos del Srimad Bhagavatam, con el fin de avanzar a aquellos que no estudiaron con nosotros el Srimad Bhagavatam durante los 3 primeros previos cantos, recordando que nosotros estamos estudiando el 4º canto en los días de lunes a viernes, 4º canto del Srimad Bhagavatam, y con el fin de llevar a la comunidad poco a poco hasta el 4º canto, aquellos que no estuvieron estudiando con nosotros. Hacemos estos resúmenes los días sábados. Así que hoy día vamos a hablar sobre el prefacio. Este Srimad Bhagavatam, que consta de 12 cantos, tiene una introducción y tiene un prefacio que están colocados en el primer canto del Srimad Bhagavatam, pero no es una introducción o un prefacio que pertenece al primer canto, sino pertenece a todo el Srimad Bhagavatam, pero lo vas a encontrar en el tomo del primer canto, en el libro del primer canto. Ahí ya leímos la introducción, clases pasadas, consta de dos partes. Una en la que Srila Prabhupada introduce al lector a este hermoso Srimad Bhagavatam, y la segunda parte es la vida y las enseñanzas del Chaitanya Charitamrita, del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces esa parte de la introducción es la más amplia, la vida y enseñanzas del señor Chaitanya. Y dijimos que eso en sí es un libro aparte, así que recomendamos que tomen esa lectura previa al inicio de la lectura del Srimad Bhagavatam, porque Srila Prabhupada está recomendándolo en la introducción, en la primera parte, de que debemos leer este Srimad Bhagavatam tomando el refugio del orador principal de este Srimad Bhagavatam, a quien menciona Srila Prabhupada como el señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces hoy día vamos a leer el prefacio y vamos a comentar un poquito. Prefacio. Debemos conocer la necesidad actual de la sociedad humana. ¿Y cuál es esa necesidad? La sociedad humana ya no está limitada por las fronteras geográficas de países o comunidades particulares. Ahora es más amplia que en la Edad Media, y el mundo tiende hacia un solo estado o una sola sociedad humana. Los ideales de la hermandad espiritual, según el Srimad Bhagavatam, se basan más o menos en la unidad de toda la sociedad humana, o más aún en la energía total de todos los seres vivientes. Los grandes pensadores sienten la necesidad de hacer que esta ideología alcance el éxito. El Srimad Bhagavatam satisfará esta necesidad de la sociedad humana. Por ello, comienza con el aforismo de la filosofía Vedanta, Janmadi Asyayata, para establecer el ideal de una causa común. En la actualidad, la sociedad humana no está en la oscuridad del olvido. Ha hecho un rápido progreso en el campo de las comodidades materiales, la educación y el desarrollo económico en todas partes del mundo. Pero existe una irritación en alguna parte del cuerpo social en general, y por eso hay disputas a gran escala, incluso por asuntos de poca importancia. Se necesita un indicio de cómo la humanidad puede unificarse para la paz, la amistad y la prosperidad, con una causa común. El Srimad Bhagavatam satisfará esta necesidad, ya que es una presentación cultural para la reespiritualización de toda sociedad humana. El Srimad Bhagavatam también se debe introducir en los colegios y universidades, pues el gran devoto estudiante Prahlad Maharaj lo recomienda para cambiar la faz demoníaca de la sociedad.
Prahlad Maharaj dice: Kaumaracharet prajño dharman bhagavatam iha durlabam manusham janma tat api adruvam artadam. Esto es el Srimad Bhagavatam 7, 6, 1. La disparidad en la sociedad humana se debe a la carencia de principios que impera en una civilización atea. Existe Dios o el Todopoderoso, de quien emana todo, quien mantiene todo y en quien se funde todo para reposar. La ciencia material ha tratado muy deficientemente de encontrar la fuente original y suprema de la creación, pero es un hecho que hay una fuente original y suprema de todo lo que existe. Esta fuente original y suprema se explica racional y autoritativamente en el bello Bhagavatam o el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es la ciencia trascendental, no solo para conocer el manantial original y supremo de todo, sino también para conocer nuestra relación con Él y nuestro deber para con la perfección de la sociedad humana sobre la base de este conocimiento perfecto. Es un poderoso material de lectura en idioma sánscrito y ahora se ha traducido esmeradamente a los idiomas occidentales, de manera que simplemente con una lectura cuidadosa el lector podrá conocer a Dios perfectamente bien, hasta el punto en que estará suficientemente educado para la embestida de los ateos y sobre todo capacitado para convertir a otros, haciendo que acepten a Dios como un principio concreto. El Srimad Bhagavatam comienza con la definición de la fuente original y suprema. Es un comentario fidedigno sobre el Vedanta Sutra por el propio autor Srila Vyasadeva y se desarrolla gradualmente a través de 9 cantos hasta el estado más elevado de la comprensión de Dios. El único requisito que uno necesita cumplir para estudiar este libro de conocimiento trascendental consiste en proceder paso a paso de un modo cauteloso y no saltar adelante desordenadamente, como con un libro ordinario. Se debe ir a través del capítulo tras capítulo, uno tras otro. El material de lectura está dispuesto de forma tal, con su texto original en sánscrito, su transliteración latina, sinónimos, traducción y significados, que al finalizar los primeros 9 cantos es seguro que el lector se convertirá en un alma poseedora de una perfecta comprensión de Dios. El 10º canto es distinto de los primeros 9 cantos, pues trata directamente de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios, Sri Krishna. No se podrá captar los efectos del 10º canto sin pasar a través de los primeros 9 cantos. El libro consta de 12 cantos, cada uno independiente, pero lo mejor para todos es leerlos en pequeñas porciones uno tras otro. Debo admitir mis fallas al presentar el Srimad Bhagavatam, pero aún así tengo la esperanza de que será bien recibido por los pensadores y líderes de la sociedad, al amparo de la siguiente declaración del Srimad Bhagavatam 1.5.11. Tat bhak visharko janataga viplavo jasmin pratislokan adot bhavatyepi namani anantasya yaso kitani yash shrimbanti gayanti grinanti sandava. Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la forma, la fama y los pasatiempos del ilimitado Señor Supremo es una creación trascendental destinada a ocasionar una revolución en la vida impía de una civilización mal dirigida. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque estén compuestas de una manera irregular, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. Om Tat Sat. A.C. Bhaktivedanta Swami, Delhi, 15 de diciembre de 1962. Srila Prabhupada ki, Om Ajnanati Mirandasya, Jnananjana Salakaya, Chakshuru Militan Jena, Tasmai Sri Gurave Namaha.
Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Hanuman Prashik Swami Temine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Temine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashayine Nirvishesha Sunvai Puchita Sitarine. Panchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyo Vaishapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasati Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces hemos leído hoy el prefacio. No es un prefacio amplio, tampoco es un prefacio pequeño. Y Prabhupada describe muy bien en este prefacio los objetivos de escribir una obra tal como esta del Srimad Bhagavatam, ¿no? Y él, en primer lugar, yo me acuerdo mucho cuando trabajaba en el departamento de ventas en una empresa. Eso hice antes de poder tener mi título educativo. Trabajé en ventas en una empresa un tiempo. Y recuerdo bien que siempre los que entrenaban a los vendedores, a los supervisores, a los jefes de tienda, siempre decían, lo primero que tiene que hacer un vendedor es identificar la necesidad del público. Una vez que identificas su necesidad, le presentas tu producto como la respuesta, la solución a su necesidad. Y Prabhupada está aquí primero planteando el hecho de conocer primero la necesidad actual de la sociedad humana. De alguna manera, y esto siempre decían, se va a escuchar muchos seminarios de ventas, que todos somos vendedores, todos estamos vendiendo. Todos vendemos una imagen, vendemos un perfil, si tenemos una empresa, vendemos un producto. Si somos profesionales, también vendemos nuestro talento, nuestra calidad, ¿no? Etcétera. Todos al final de cuentas vendemos algo. Y en el caso de los misioneros, de los religiosos, de las personas que quieren compartir la luz en el mundo, o en el caso de nosotros, aquellos que somos seguidores del Señor Chaitanya y queremos ayudar un granito de arena en el movimiento de Sankirtan, entonces debemos averiguar cuál es esta necesidad de la sociedad humana. Y Prabhupada dice que esta sociedad humana ya cada vez se limita menos por las fronteras geográficas. Y en el tiempo ya de Srila Prabhupada ya existían estos movimientos como la ONU, las Organizaciones Unidas, otras OEA, etc., la Unión Europea. Creo que esas son más modernas, pero la ONU ya existía y Prabhupada podía ver estos esfuerzos humanos para crear una sociedad más amplia. Sin embargo, Prabhupada está diciendo aquí que esos ideales de la hermandad espiritual están planteados de la mejor manera en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y tienen el mismo espíritu, el hecho de crear una unidad en la sociedad humana. Ahora, esto no solo es querido por los grandes políticos, sino también grandes pensadores y también religiosos. Todo el mundo quiere una unidad en la sociedad humana. Es más, el mismo Krishna crea Chaturvarnyam, ¿no? Este sistema de Varnashram Dharma para que exista esta unidad en la sociedad humana, como un conjunto, como un engranaje en el que todos puedan tener una función especial. Y entonces Prabhupada está presentando este Srimad Bhagavatam porque este Srimad Bhagavatam dice, satisfará esta necesidad de la sociedad humana. Por ello comienza, él explica el aforismo de la filosofía Vedanta, Janmadi Asyayata, ¿no? Para establecer de una unidad común. O sea, entonces, uno de nuestros objetivos como miembros
no solo miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, que al final de cuentas es un representante del movimiento Sankirtan del Señor Chaitanya, como miembros de esta conciencia de Krishna, nuestro deber es compartir esta cultura con el mundo entero. Esa fue la misión de Srila Prabhupada. Dice que el discípulo debe entender el humor de su maestro espiritual y servir en base en su humor. Cada devoto tiene una misión específica y si el devoto es un maestro espiritual y su discípulo entiende cuál es la misión de su gurú, él debe servir entonado, sintonizado en ese humor del maestro espiritual. Actualmente Srila Prabhupada no se encuentra entre nosotros de forma física. Él dijo: nunca voy a morir, siempre viviré en mis libros. Actualmente están sus discípulos, que son los actuales maestros espirituales. La mayoría de todos nosotros somos discípulos de ellos, de los discípulos de Prabhupada. Los discípulos de Prabhupada tomaron el humor de Srila Prabhupada, de continuar su misión, de expandir esta cultura de la conciencia de Krishna por todo el mundo. Y nosotros somos discípulos de ellos, vamos a tomar el humor de ellos. El humor de ellos será continuar la misión de Srila Prabhupada, y nuestro humor de servicio debe ser el mismo. Continuar la misión de nuestro maestro espiritual, que está continuando la misión de Srila Prabhupada, que es establecer la misión del Señor Chaitanya y todo el Guru Parampara previo. Ese es nuestro humor de prédica, ese es nuestro humor de servicio. El principal humor, somos un movimiento de Sankirtan, un movimiento de prédica. Por supuesto, va a haber excepciones, va a haber devotos que prediquen con su vida misma y su practicar de la conciencia de Krishna. Pero el humor de la mayoría de todos nosotros debe ser un humor de Sankirtan, de prédica. Ahora, no es que vamos a predicar en la modalidad de la pasión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Prabhu? ¿Qué significa predicar en la modalidad de la pasión? Rangapuri Prabhu. La modalidad de la pasión es hacer las cosas sin mucha inteligencia. Rangapuri Prabhu dice la respuesta correcta, ¿verdad? Un devoto entendido. Que predicar en la modalidad de la pasión significa hacerlo sin inteligencia, ¿no? Sin prever, de una forma mental, sin prever lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cómo se debe hacer la prédica. Y entonces ese tipo de esfuerzos, por lo general, en la modalidad de la pasión, crecen rápido, pero no duran mucho, son muy temporales. Y sí, como dice en el Bhagavad Gita, dice Rangapuri Prabhu, que los esfuerzos, las acciones en la modalidad de la pasión terminan finalmente en sufrimiento. Y el sufrimiento en el movimiento de Sankirtan es no Sankirtan. Ese es el sufrimiento del movimiento de Sankirtan, no Sankirtan. Y que los devotos no tengan las posibilidades de poder predicar, de poder expandir esta conciencia de Krishna. Ese es el sufrimiento del movimiento de Sankirtan, que los devotos no puedan hacer Sankirtan. Entonces, de una manera inteligente, es decir, en la modalidad de la bondad, por lo menos, ¿cómo se debería plantear la prédica? Prabhupada está diciéndolo aquí, en este prefacio del Srimad Bhagavatam, que debemos establecer esta cultura en la sociedad humana, porque la sociedad humana tiene una necesidad, quiere buscar una unidad social, y este Srimad Bhagavatam es lo que le puede brindar, es digamos, la fuente autorizada que puede brindar el conocimiento para poder establecer una unidad social mundial. Y Prabhupada en un momento está diciendo que entonces es necesario, dice, introducir en los colegios y universidades este Srimad Bhagavatam.
Ese es nuestro humor, ese debe ser nuestro humor de prédica. Prabhupada está diciendo, es necesario, se debe introducir en los colegios y universidades. Eso es lo que nos toca. Ya Prabhupada expandió toda la conciencia de Krishna por todo el mundo. ¿Qué nos toca a nosotros? Continuar esa misión. Y hay muchas misiones que dejó Prabhupada para nosotros. Establecer Varnashram Dharma a través de este Srimad Bhagavatam en comunidades agrícolas para los devotos. Eso no es la meta, eso es solamente para que los devotos puedan tener las facilidades de crecer espiritualmente. Varnashram Dharma para nada es la meta, solamente es una etapa previa para que los devotos alcancen armonía y paz mental y su práctica en el servicio devocional sea continua. El medio por el cual llegar a la meta. Exacto, es un medio para llegar a la meta. Porque esta palabra continua, que en términos sánscritos vendría a ser nishta, fija, es muy difícil en la ciudad para un devoto. A estas alturas, después de más de 50 años de la conciencia de Krishna en Occidente, ya nos estamos dando cuenta que no se puede practicar la conciencia de Krishna en solitario, viviendo lejos de otros devotos, en las ciudades donde hay mucha contaminación mental, sensorial, intelectual. Es imposible. Quien quiera que diga que alguien se volvió un devoto puro viviendo en la ciudad, trabajando con personas de mentalidad materialista, por favor que lo ponga al frente, porque lo vamos a aplaudir, le vamos a hacer abhishek, una polla, porque ha tenido que ser muy fuerte y esa es una excepción. ¿Verdad? Es una excepción. Yo siempre aprecié mucho a los grijastas que aún teniendo todas estas condiciones de trabajo fuera, con gente materialista, y solamente alguien que hace eso sabe lo que significa eso. Ir a trabajar más de 12 horas, más de 8 horas con personas materialistas y regresar a casa consciente de Krishna. Cuando los deseos materiales pasan de un corazón a otro como si fueran piojos de una cabeza a otra, cuando te asocias con personas materialistas y regresar entusiasta en la conciencia de Krishna, uno tras otro día, tras semanas y meses y años, y mantenerse en la conciencia de Krishna, y aún así entusiasta y predicando cada vez que pueda. Eso es para sacarse el sombrero. Para sacarse el sombrero. Una de las mayores austeridades que una persona puede hacer. Sí. Lo que se espera de ese grijasta después, cuando él llegue a la plaza de sannyasi, lo que se espera. Si él pudo mantener su conciencia de Krishna entusiasta y aún así predicando, siendo grijasta, ay mamita, lo que se espera cuando se va a la plaza, lo que se espera cuando sea sannyasi. ¿Cuánta energía le va a poner? De repente un cuerpo más viejo, con menos energía de corporal, pero existe una energía espiritual que trasciende este cuerpo. Ay, lo que se espera. Pero tenemos que predicar inteligentemente y plantear la prédica como institución, como sociedad, como grupos de devotos, de que nuestra misión es establecer este Srimad Bhagavatam en los colegios y universidades. Prabhu, ¿y cómo podemos hacer eso? Surge esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos establecer el Srimad Bhagavatam en los colegios y las universidades? Ya. Tú, cuando conocen esa historia de la mamita que quería que su hijo deje de comer chocolate, y se fue donde el maestro espiritual y le dijo: oh Gurudev, por favor, dígale a mi hijo que deje de comer chocolate. El Guru lo miró un poco serio y le dijo: bueno, eso va a pasar, pero venga por favor la próxima semana. Y así la señora fue y llevó a su hijo la próxima semana y fue a ver al Gurudev. Ya pasó una semana, ahora sí puede decirle a mi hijo que deje de comer chocolate. Muy bien, ahora tú, niño, por favor, deja de comer chocolate. Y la señora estaba un poco sorprendida. Le dijo: querido Gurudev, ¿por qué lo dices después de una semana? Me hubieses ahorrado el pasaje y el esfuerzo. Eso lo podías haber dicho la semana pasada. Y el Guru le dijo: no,
Yo no podía la semana pasada, porque la semana pasada yo estaba comiendo chocolate. Si yo quiero que mi prédica tenga efecto, lo que yo tengo que decir, primero lo tengo que hacer. Así es que ese es un buen ejemplo para nosotros, para establecer la prédica. Si yo quiero predicar, primero tengo que vivir lo que predico. Y como sociedad, si queremos predicar como sociedad, primero tenemos que vivir lo que predicamos. Si como sociedad no representamos a Srila Prabhupada o las instrucciones de Srila Prabhupada de sus libros, entonces aún no estamos preparados para establecer una prédica concreta. Primero tenemos que establecernos como sociedad. Sí, Prabhu. El 90% de la prédica es para uno mismo. Exactamente. Eso especialmente cuando uno está sentado en Vyasa, ¿verdad? Siempre, yo escucho mucho eso. Cuando Prabhu, un secreto, cuando des la clase, siempre piense que el 90% es para ti. El 10% puede ser para los demás. Y sí, eso es. Y también en las calles, cuando hablamos, mi maestro también suele decir que el que enseña aprende 2 veces, doblemente, ¿no? Y escuché mucho a los devotos decir de que predica, predica y predica, y el primer devoto que vas a hacer eres tú mismo. Entonces nosotros como sociedad tenemos que primero tener colegios y tener universidades donde el Srimad Bhagavatam figure como la materia principal de estudio, para después decirle al mundo, establezcan lo mismo en sus colegios y universidades, porque vean cómo está nuestra sociedad, así de linda está floreciendo. Ustedes quieren lo mismo, hagan lo mismo. Pero mientras nosotros vayamos a decirles a todos, dejen de comer carne, establezcan Varnashram, canten los santos nombres y estudien el Bhagavatam todos los días, pero nosotros no lo hacemos, no va a ser efectivo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Es la pregunta que surge. Estableciendo comunidades, sociedades de devotos que vivan juntos en una armonía espiritual. Solo así se puede conseguir, en terrenos propios. Y esto se puede lograr, como recomendó Srila Prabhupada al final de su vida. Tenemos que establecer comunidades agrícolas donde los devotos vivan en comunidad, siembren el alimento que van a ofrecer al Señor y después se van a alimentar, libre de todos estos contaminantes que tienen ya los alimentos en todos los mercados del mundo, que ni sabemos si es que realmente ya se puede ofrecer o no. Es nuestro deber ofrecerle a la forma Archa Vigraha al Señor alimento cada vez más puro, no cada vez más impuro. Y si nosotros no tenemos estas comunidades, cuando establezcamos estas comunidades, van a venir devotos a vivir. Y si ponemos colegio, van a venir grijastas con hijos. Pero no queda ahí con los colegios. Y esa ha sido nuestra experiencia. Nosotros hemos tenido una experiencia en Gurukula, solo de primaria. No había secundaria. Menos mal que le dimos una primaria completamente, si se puede decir, si se puede usar el nombre, esa palabra, completamente intoxicándolos de conciencia de Krishna. Para que esos chicos, que fue la última generación que tuvimos en Chosica, en Perú, esos chicos pudieran soportar la embestida de Maya en la secundaria y en otros colegios. Muchos la soportaron de ellos. Ahora estudiaron en la universidad muchos de ellos y muchos están acabando. Y muchos de ellos, de esa generación, no les pasó lo que les pasó a las generaciones anteriores del Gurukula, que se involucraron en mucho en lo que significa la entrega desmedida de la gratificación de los sentidos. Este grupo de chicos de la última generación, que fue educado con bastante conciencia de Krishna, de una manera espontánea y natural, sin obligaciones, sin imposiciones,
con mucho cariño y mucho amor por un grupo de profesoras devotas, originó que estos chicos por lo menos no se entregaran al goce de los sentidos de una manera desmedida. Algunos de ellos están iniciados, algunos tienen segunda iniciación, y la mayoría está luchando con su conciencia Krishna, se mantienen en la sociedad, en la asociación con los devotos, a diferencia de generaciones anteriores que se echaron a perder muchos chicos. Entonces, y nosotros nos podemos dar cuenta que si no tenemos un colegio completo de primaria y secundaria y luego una conexión con la universidad para que ellos salgan graduados en todo lo que significa la cultura de vida del Srimad Bhagavatam, ellos no van a poder sortear la embestida de Maya. Y ellos son la generación que sigue. Siempre los niños van a ser la generación que sigue. Y ellos son los que van a continuar este legado de la misión del Srila Prabhupada. Por eso es muy importante la educación. Es de suma importancia la educación. Y para Prabhupada, el proyecto Gurukula era de suma importancia en su sociedad, en su proyecto de prédica. Por eso él está diciendo, se debe introducir en los colegios, en las universidades, y él está citando a Prahlad Maharaj, que dice que en la sociedad humana existe una disparidad, una carencia de principios religiosos, y impera principios de civilización atea. ¿Cuáles son los principios de la civilización atea? Ese es el primero. Y los principios de una sociedad atea son lo contrario de una... Sino los principios de la sociedad religiosa son misericordia, limpieza, austeridad y veracidad. ¿Cuáles son los principios contrarios a estos de la sociedad atea? Misericordia significaría violencia. Limpieza significaría suciedad. Austeridad significaría entrega al goce de los sentidos, disfrute de los sentidos irrestrictos. Y veracidad significaría la entrega a todo lo que significaría actividad especulativa, especialmente los juegos de azar. Y estos principios existen actualmente en la sociedad. Pero nadie va a entender si le dices, deja eso. Nadie va a entender si les dices, deja eso. Esa actividad es mala para ti. Ah, sí, porque tú piensas así. Dice, yo tengo otro pensamiento. Porque no se va a poder entender de esa manera. Tenemos que establecer este Srimad Bhagavatam en la educación de todo el mundo para que todos, desde pequeños, entiendan qué significa esta creación material. Que no somos el cuerpo, que no somos los propietarios, que no somos los mejores amigos, que no somos los controladores. Todo eso es Krishna. Por eso el Prabhupada dice que el Srimad Bhagavatam es la ciencia trascendental para conocer el manantial original y supremo de todo. Él es todo, nosotros no. Y por el contrario, el Bhagavatam nos va a enseñar cómo relacionarlos con ese supremo. Y le va a enseñar a todos cómo ejecutar su deber, cada uno en su propia posición, ejecutando su deber para alcanzar una perfección en la sociedad humana. Sobre la base de este conocimiento perfecto que trae el Srimad Bhagavatam. Por eso es que Prabhupada dice que es un poderoso material de lectura. Y está planteado de la manera más sincera posible. Es decir, tiene en su estructura la oración original en idioma sánscrito. Y para que esto no sea alterado, se traduce palabra por palabra. Y después se le da una connotación, que no la da cualquiera, la da el acharya, o Niskonsanstapakacharya, el acharya que estableció esta cultura para el occidente, que es Srila Prabhupada. Y después, por si eso fuera poco, él mismo escribe unos significados para ayudarnos a entenderlo,
estos versos del Srimad Bhagavatam. Así que es de suma importancia leer este Srimad Bhagavatam, y Prabhupada está recomendando que el único requisito para leer este Srimad Bhagavatam es hacerlo de una manera paulatina y correlativa, paso a paso, verso a verso, no saltearse, dice, como si fuera un libro ordinario, porque este libro está presentado de una manera tan didáctica y metodológica por el autor Srila Vyasadeva, para que el lector del primer canto hasta el 9º canto obtenga una conciencia madura para poder entender la esencia de este libro, que es el 10º canto, las actividades y pasatiempos íntimos de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Y Prabhupada dice que quien lea hasta el 9º canto este Srimad Bhagavatam va a estar completamente capacitado en lo que significa la ciencia de Dios. Y escuché también que dice, que no sé si es que Prabhupada dice o otro acharya, que quien lea el Srimad Bhagavatam completamente hasta los 12 cantos, al 12º canto, al terminar él ya es un Vaishnava. Él ya es un Vaishnava. Y hay una historia en la que se refiere una conferencia del Srimad Bhagavatam del señor Shiva a Parvati, su esposa. Él estaba recitando el Srimad Bhagavatam y por ahí se coló un lorito que venía del mundo espiritual. Los loros en el mundo espiritual obtienen mucho conocimiento y lo repiten. Ellos son los que están repitiendo todo el conocimiento en el mundo espiritual. Y no era un lorito ordinario, era el mismo lorito de Krishna que había llegado hasta Kailas y se puso a escuchar el Srimad Bhagavatam. Estaba tan sabroso el Srimad Bhagavatam que se puso a escuchar el Bhagavatam de labios del mismo señor Shiva. Y cuando el señor Shiva se dio cuenta que el lorito estaba escuchando, comenzó a perseguirlo a la velocidad de la luz. El lorito era muy rápido y el señor Shiva también, pero no lo podía alcanzar el señor Shiva. Y Parvati le preguntaba al señor Shiva, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué lo estás persiguiendo? Y el señor Shiva le dijo, no, es que él no debía escuchar el Bhagavatam. ¿Pero por qué? Porque cuando uno lee el Bhagavatam completamente, uno se vuelve inmortal. ¿Pero qué sentido tiene entonces? ¿Para qué lo persigues? Yo quiero darle muerte a ese lorito porque él se va a volver inmortal. ¿Pero cómo le vas a dar muerte si ya es inmortal? ya escuchó el Bhagavatam, ya se volvió inmortal. ¿Cómo le vas a dar muerte? Y eso es una característica, dice, de alguien que lee el Srimad Bhagavatam, se vuelve inmortal. Ahora, el alma espiritual es inmortal. ¿Qué dice el Prabhu si ya somos inmortales? Y nuestra conciencia, se refiere a nuestra conciencia. Ahí está la diferencia de eternamente condicionado y eternamente liberado. Cuando lees el Srimad Bhagavatam completamente, te vuelves de eternamente condicionado a eternamente liberado. Y el devoto, cuando tiene esa posición, se dice que el Vaishnava abandona el cuerpo cuando él quiere. Es como Vishnudev, y hay casos muy recientes como Jayapataka Swami, por ejemplo, que están en ese cuerpo solamente por su fuerza espiritual. Bueno, vamos a dejar aquí la recomendación. Entonces es seguir leyendo el Srimad Bhagavatam paso a paso. Por eso es que estamos haciendo este estudio paulatino de los primeros 3 cantos para llevar a la comunidad hasta el 4º canto, que es el estudio de la comunidad interna del templo. Y empatemos todos en el mismo punto en que estudiemos juntos el Srimad Bhagavatam hasta el 12º canto, que es el mejor, digamos, la mejor materia de estudio de este mundo material. Prabhupada solía decir que no tienes que estudiar nada más. Yo tengo una experiencia así, tengo unos hermanos espirituales, un hermano espiritual, se llama Radhika Raman
Prabhu. Él está considerado entre los 10 devotos más eruditos de todo ISKCON. Es miembro del Consejo Sástrico del GBC. Él se graduó a los 17 años en psicología y filosofía, y obtuvo su doctorado como a los 20 años. Ahora es profesor en la universidad. Profesor en la universidad. Ya, por supuesto, él ya es más adulto. Pero él nunca fue a un colegio. Él es PhD. Nunca fue a un colegio. ¿Cuál fue su educación? A los 17 años acabó la universidad. A los 20 años su PhD. ¿Cuál fue su educación si nunca fue al colegio? Su mamá lo educó en casa, a él y a su hermano, que tuvo el mismo karma. Acabó temprano. Él se graduó de ingeniero como a los 17 y a los 22 se volvió un PhD. ¿Y cuál fue su educación? Le pregunta a su mamá. Y su mamá le dice: bueno, yo les leí siempre el Srimad Bhagavatam. Y esa fue toda su educación, el leer constantemente el Srimad Bhagavatam. Y se volvieron lo que son ahora. Su hermano ahora es profesor en el Bhaktivedanta College en Bélgica, para la Universidad para Devotos. Pero no va a haber completamente éxito si nuestro colegio no tiene enlace, colegio primario no tiene enlace con un colegio secundario para devotos, y no va a haber éxito si es que nuestro colegio primario, nuestro colegio secundario no tiene enlace con una universidad para devotos. Solamente así podemos crear jóvenes formados y entrenados en la conciencia de Krishna para soportar la embestida en Maya, no solo para eso, sino para volverse soldados, guerreros espirituales en esta misión de Sankirtan del Señor Chaitanya. Es nuestro deber, tenemos que plantear la prédica de esta manera. Ahora ya distribuimos muchos libros, ya hicimos muchos devotos, ahora es necesario hacerlo de una manera organizada. Tenemos que buscar las estrategias para establecer, y la principal estrategia es que ahora es necesario predicarnos a nosotros mismos para que nosotros seamos reales y profundos y vivamos lo que dice Prabhupada en sus libros. Primero, si no, la gente nos va a tomar como impostores, como engañadores, y no van a tomar muy en serio lo que decimos porque no lo estamos viviendo, como el maestro espiritual que comía chocolate. No, vamos a dejar aquí. ¿Quieres decir algo? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Un comentario por ahí? ¿Está bien? ¿Preguntas? No. Entonces, tenemos que, en este mes de Kartika, un pedido a todos. En este mes de Kartika, aparte de sus deseos propios que siempre piden al Señor Damodar, que es muy misericordioso en este mes y cumple los deseos de todos, pueden añadir un deseo particular para todos nosotros, que se haga efectivo la comunidad agrícola ecoturística de ISKCON Paraguay, ISKCON Asunción. Y todos estos días que nos quedan vamos a pedir cada día porque el Señor mande las herramientas y las facilidades para que ese sueño de los devotos sea realidad. No hay otra manera, viviendo juntos. Asociación es el secreto en la vida espiritual, practicarlo en asociación. Y después vamos a tener todo lo que se plantea en este prefacio del Srimad Bhagavatam, Prabhupada. Ok. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanandi. Vanchakalpatarusha, Kripasindu Vyavasha, Patitanam Pavanebhyo.